Jamaica, mi agua de limón, a ver cuál. Ok, hermanos, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos nuestra lectura. Hoy terminamos con Judas. Hoy. Hemos estado ya viendo Judas por varios meses y hoy vamos a darle fin. Siempre para mí es un gozo poder terminar con un estudio completo de un libro de la Biblia. Yo creo que bueno, siempre me gustan las conclusiones de los libros de la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta conclusión y ya habíamos hablado un poco acerca de esto. Dentro de la verdad es que así como empieza Judas, así como comenzó, ahora termina. A lo que me refiero con esto es, si ustedes recuerdan, Judas había mencionado en los primeros 2-3 versículos, ahorita los voy a buscar, que él tenía las ganas de escribir su libro acerca de la salvación. Él quería escribir un libro hablando de la gracia, de la salvación, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y él terminó escribiendo acerca de un tema que no es muy agradable, que es la apostasía. Sin embargo, Dios, Espíritu Santo, sí le dio la oportunidad para que él terminara su libro como él quería, tocando el tema de la salvación, o más bien de la evangelización. Okay. Vamos a ver rápidamente para recordarlo, versículos... Judas capítulo 1, nada más un capítulo, versículo 3. Dice: amados, hablando a los creyentes, por la gran solicitud que tenía de escribiros, o sea, él tenía ganas de escribirles acerca de la común salvación. Él quería hablar acerca de la salvación, quería hablar de la gracia. Pero dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿Por qué es necesario? Porque recuerden que el autor de las Escrituras no es el hombre, sino el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le movió a que él escribiera de otra cosa que no fuese la salvación. ¿Okay? Entonces me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente, en otras palabras, apologética. Recuerden, la apologética significa dar defensa de la palabra de Dios con la palabra de Dios. También la apologética es para contestar a esas preguntas tantos que tienen los escépticos, muchos escépticos, ¿no?, alrededor del planeta que no saben absolutamente nada de la Biblia, pero piensan que lo saben y argumentan en contra de la gente que son cristiana. Y aquí dice Judas, que contiendan ardientemente, contender, literalmente, que peleen con la palabra de Dios. Esto es la defensa, conocido como apologética. Entonces, así como comenzó Judas, hablando de la salvación y hablando de la apologética, con esto termina este libro. Entonces, así como empezó, así termina. Muy, muy hermoso. También habíamos mencionado desde la semana pasada o antepasada que el versículo 24 y 25, los versículos 24 y 25 de Judas, tiene que ver con doxología. Entonces, versículos 22 y 23 tienen que ver con, ¿cómo lo llamé? Así es, ¿ok? Apologética. La segunda parte, versículos 24 y 25, es una doxología. ¿Qué es una doxología? Como ya lo hemos mencionado en el pasado, una doxología significa la bendición del nombre de Dios o el engrandecimiento del nombre de Dios, o es decir, una exaltación hacia Él, una adoración hacia la persona de Dios, una alabanza para con Él. Esto es una doxología. Entonces podemos ver en el versículo 24 y 25 final doxología donde Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo,
habla acerca de grandes puntos teológicos y hermosos en tan solo 2 versículos. Ahora, claro, no vamos a ver cada uno de estos porque si los vemos individualmente tomaría mucho tiempo, pero los vamos a mencionar rápido para que los ubiquen. La próxima vez que vean a Judas sepan de lo que está hablando esta doxología, ¿okay? Entonces vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias le damos por la bendición, la oportunidad que usted nos ha dado, Señor, de poder estar aquí juntos como hermanos, alabando, glorificando tu nombre. Señor, aprendiendo acerca de su Hijo Jesucristo, quien es Dios. Gracias, Señor, le damos por este hermoso libro de Judas, donde hemos aprendido grandes cosas en los últimos meses. Señor, le doy gracias porque su Espíritu Santo es el autor de este precioso libro que fue escrito por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, Señor, le agradecemos mucho la revelación e iluminación que usted le dio a Judas, para que nosotros podamos tener este tan importante libro en nuestras vidas, aquí contado como dentro de los libros canónicos de su palabra. Gracias, Señor, por todo, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, 2 cosas, apologética y doxología. También esto, dando una aplicación para nosotros como iglesia, implica o habla acerca de la misericordia. Entonces, para nosotros, en aplicación, tiene que ver con que nosotros seamos misericordiosos para con otros. Entonces, sí hay una cuestión práctica dada a la iglesia, la cual es a la iglesia, por lo tanto, es imperativo que nosotros lo veamos. ¿Okay? Muy bien. Vamos a comenzar, hermanos, con el versículo 22 de nuestra lectura. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, ¿okay? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Muy bien, aquí podemos ver nosotros a 3 grupos de personas que se mencionan. Dice, a algunos, es un grupo, a otros, otro grupo, y después, y de otros tened misericordia. Entonces estamos leyendo aquí acerca de 3 grupos de personas. Estos 3 grupos de personas son personas que no son salvas. Simple y sencillamente, son personas que no han conocido la gracia. Ellos, lamentablemente, no creen en Cristo, posiblemente. Muchos, hay ateos en todas partes. Posiblemente ellos simplemente creen que pueden ganar la salvación por medio de guardar los mandamientos, lo cual es una gran mentira. Otros piensan que pueden ganarse el cielo por ser buenas personas y hacer buenas obras. También una total mentira. Nada de eso dice la Biblia. Esas son teologías falsas traídas por maestros apóstatas, falsas. Y hay una gran cantidad de personas que han caído víctimas a las enseñanzas de los apóstatas. A saber, pues la gran mayoría del planeta Tierra ha caído víctima de los apóstatas. Y todo el libro de Judas, recuerden, nos habla acerca de estos apóstatas, tener cuidado con ellos, defiendan la fe, no los acepten, entiendan que ellos son falsos, etc. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces dice el primer grupo, a algunas víctimas de los apóstatas, dice, ellos dudan, convencerlos. Otra vez, apologética. Cuando una persona tiene dudas acerca de la palabra de Dios y dice, fíjense, de hecho esta semana tuve la oportunidad de evangelizar. Me dio mucho gusto porque ya tiene algo de tiempo que no evangelizaba, o sea, realmente hablar con alguien. Y le compré en Face Market a este señor unos faros para mi carro. Y nos vimos en un punto y vio la camioneta grande de la iglesia y dice, qué camionetota tan grandota. Dice, ¿a qué te dedicas? ¿Haces fletes? Y le dije, no hago fletes. Soy pastor de una iglesia.
de una iglesia bautista. Dice, ¿y cómo es eso? Y pudimos nosotros entablar la conversación. Pues dentro de la conversación que yo tuve con él me preguntó, oye, pero ustedes no adoran a María, ¿verdad? Dice, ¿no creen en María? Le dije, claro que sí creemos en María, viene en la Biblia. Si viene en la Biblia lo creo, si no viene en la Biblia no lo creo. Me dice, entonces sí crees en María. Claro que sí. Ella fue la persona que Dios escogió para traer a Dios encarnado aquí a este mundo. Sin embargo, no es la madre de Dios. ¿Cómo? Dije, no es la madre de Dios, búscala. Entonces, ¿no la veneras? No, no la venero porque en ningún lugar en la Biblia dice que la tengo que venerar. Al contrario, la Biblia dice que nada más hay uno que es digno de ser venerado, es Cristo Jesús. De hecho, la misma María dijo que ella requería de un Salvador. Y el muchacho se me quedó así. ¿Serio? Le dije, sí, María era una pecadora. No, le dije, sí, María era una pecadora igual como todos los demás. Y ella misma dijo que ella requería un Salvador y que ese Salvador era Cristo Jesús. Le dije, si viene en la Biblia lo creo, si no viene en la Biblia no lo creo. Dice, entonces, crees en María pero no la veneras. Así es. Pero ella hizo milagros. Le dije, ¿dónde? Tiene 66 libros. Es más, con tu Biblia católica agrégale 7 más. Está bien. Y compruébame dónde en la Biblia dice que María hizo un milagro. Uno. Tan solo uno. No te estoy diciendo que me enseñes que hizo 10 o 100 millones. Un milagro. Uno. Y el muchacho me dice, pues hizo milagros. Le dije, la Biblia no incluye ni uno solo. Ni uno. Por lo tanto, si viene en la Biblia, lo creo. Si no viene en la Biblia, no lo creo. Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con este joven acerca de muchas cosas que él tenía distorsionado. Porque él ha sido víctima de apóstatas. Terminó preguntándome acerca de si yo creía en la reencarnación. Yo le dije al joven, muy confundido él, le dije, no, yo no creo en la reencarnación, yo creo en la resurrección. Y se me queda ahí. ¿Cómo? La realidad es que las personas tienen un muy mal entendimiento de cuestiones teológicas porque no saben lo que dice la Biblia. Han aceptado lo que los apóstatas dicen y lo han tomado como si fuese palabra de Dios. Pero en ningún lugar la Biblia habla de estas cosas. Este muchacho me dijo, oiga, pero si yo puedo ganarme mi salvación, dice, yo puedo ganarme mi pedacito de cielo, si yo hago buenas obras, si yo hago todo lo que es necesario, dice, yo puedo llegar al cielo. Y le dije, te has equivocado. Y se me queda viendo el muchacho, ¿cómo? Y lo llevé a 2 versículos. Primero lo llevé al muy famoso Efesios. Vamos ahí para verlo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, la palabra gracia significa regalo, porque por gracia sois salvos. Entonces si yo obro o hago algo para mi salvación, entonces ya no es un regalo, ya estoy pagando por él con mis obras. Y bien se dice, porque por gracia, por un regalo sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, tú no te puedes ganar la salvación. La salvación no tiene que ver contigo, no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, por más que tú puedas hacer buenas obras, no te las puedes ganar. No puedes pagar por la salvación porque dice, no es de vosotros. Dice, lo que me salva es la gracia. Y ahora observen el versículo 10. No por obras, para que nadie se gloríe. ¡Wow! No por obras. Entonces, estos falsos maestros, estos apóstatas han dicho, si haces buenas obras vas al cielo. La Biblia dice que no es por obras y que la salvación no tiene nada que ver conmigo, sino que es un regalo gratuito, de acuerdo a Romanos 3:24, gratis.
Y si tú tratas de obrar para la salvación, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás pagando. Entonces ya no es gratis. Es un regalo. Gratis. Un regalo es gratis. Entonces no tienes que obrar para la salvación. Vamos a verlo. Romanos 3:24. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Dice la palabra de Dios claramente ahí. Bueno, vamos a leer desde el 23 porque me gusta. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, es decir, toda la humanidad, es decir, usted y yo, y todos somos pecadores. Y estamos, dice, y están destituidos, es decir, que no tenemos entrada, hemos quedado alejados o dispersos o sacados, no tenemos entrada de la gloria de Dios. Es decir, porque yo soy un pecador y porque usted es un pecador y porque toda la humanidad es un pecador, no puedo ir al cielo. Pero observen el versículo 24, siendo justificado. Entonces, aunque yo soy culpable y no inocente, aún así yo soy justificado, o es decir, soy hecho inocente. A pesar de que soy culpable, soy declarado inocente o justificado. ¿Y qué dice? Gratuitamente por su gracia. Oh, entonces yo puedo ir al cielo de a gratis. Sí. ¿No tengo que hacer obras? No, dice que no es por obras. ¿En serio? Y el muchacho se me quedó acá atónito, nunca había escuchado algo así. Si a mí me han dicho que si yo hago obras yo puedo ser salvo, la Biblia dice otra cosa. Y luego me dice, ¿y si guardo la ley? ¿Y si yo guardo los mandamientos? Y lo llevé a otro versículo, Gálatas. De hecho, todo el libro de Gálatas habla acerca de esto. Pero yo lo llevé a un versículo muy específico. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, inocente, por las obras de la ley. ¡Wow! Entonces no hay salvación, ni por obras, ni por guardar la ley. Dice, sino por la fe de Cristo. Sí, por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. ¿Y qué dice? Y no por las obras de la ley. ¡Wow! Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Wow! Pero tenemos millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de personas en este planeta que afirman que para que yo vaya al cielo yo tengo que hacer buenas obras. La Biblia dice lo contrario. Y estas mismas personas dicen, no, tienes que guardar la ley. La Biblia dice lo contrario. Y eso nada más son 2 versículos de muchísimos que hay. Como les dije, todo el libro de Gálatas se dedica a eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como cristianos, versículo 22, algunos dudan, convencerlos. Pero no es que yo los convenza, es Dios. Porque yo no estoy hablando con mis palabras, o sea, yo les estoy comprobando con la Biblia, que la Biblia dice que no es por obras. Entonces no son mis palabras, son las de Dios. Y a mí no me importa si me crees a mí o no. La cosa es, ¿estás creyendo lo que estás leyendo aquí? Dice la Biblia que la justificación no es por la ley. Dice, por las obras de la ley nadie es justificado. ¡Wow! Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A la Biblia o lo que estoy escuchando de apóstatas? Entonces, como cristianos verdaderos, hacemos apologética, hacemos defensa, evangelizamos para tratar de que estas personas, bueno, no es nuestro intento, pero es lo que el Espíritu Santo hace, Él los convence. Ok, versículo 23 de nuestra lectura aquí de Judas. Vamos a regresar al versículo 23. El versículo 23 dice, a otros salvad. Nuevamente no es que yo salve a nadie, otra vez el que salva es el Espíritu Santo. Mi trabajo, sin embargo, es llevarles el Evangelio. Si el Espíritu Santo los ha movido y los ha escogido Dios, entonces ellos serán salvos por Él. Pero mi trabajo es darles el Evangelio. Entonces, a unos simplemente darles apologética.
A otros, dice, llévalos a los pies de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Fíjense, yo escuché en el radio a unas personas hace como un año. Ella tiene como un año. Me llamó tanto la atención porque estamos hablando de líderes religiosos que salieron en el radio y estaban diciendo ellos que el Evangelio es ser buenos a otros. Que ese es el Evangelio, ser bueno a otra persona. Y yo escuché en el radio y dije, pues es una mentira. El Evangelio es muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. El Evangelio no es ser dadivoso y buena persona y ser, me gusta lo social y por eso te voy a dar una despensa. Esto es una obra simplemente. Y por las obras no somos salvos. Entonces dar el Evangelio es dar una noticia. La noticia de la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Si el Evangelio es ser bueno con la humanidad o ser una persona humanitaria, entonces esos son obras. Y nuevamente, por obras no soy salvo. Soy salvo por el Evangelio, lo cual es la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. No mi ayuda humanitaria. Dice la Biblia que mi ayuda humanitaria o todo lo que yo considere obras, dice, son vistas ante Cristo, ante Dios, como trapos sucios. Eso lo dice el libro de Isaías. No tengo el versículo, por ahí si me lo encuentran, nada más recuerdo que está en Isaías. Isaías 1:18. ¿Cuál, hermano? Isaías 1:18. 1:18. Si nuestros pecados fueran como... No recuerdo si es 1:18, pero sé que está en Isaías. Isaías 1:18. ¿Cuál es, hermano? No, no es ese. Bueno, viene en Isaías. El asunto es que cuando dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, y lo voy a decir, a trapos de inmundicia venían en dos tipos de cosas. Y ya lo he explicado aquí antes. Un trapo de inmundicia. ¿Cuál? Ok, vamos a verlo. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Entonces vamos a hablar un poco acerca de qué es un trapo de inmundicia para que se dé usted cuenta de qué son sus obras delante de Dios. Vamos a ver primeramente el versículo original que ya les mencioné, 64, que le mencionó el hermano, 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias o las obras que yo pueda hacer como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ok, entonces dice que lo que yo considero justo o lo que yo hago como mi justicia o las obras que yo puedo producir son como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Como ya lo mencioné, son dos tipos de trapos de inmundicia y ambos son sucios. El primer trapo de inmundicia que menciona la palabra de Dios tiene que ver con la lepra. Recuerden que los leprosos se les caía la nariz, se les caía una oreja y ahí el párpado, les caía infección y supuraban y un montón de cosas feas, ¿no? Entonces se tenían que estar curando. ¿Y con qué se curaban? Se limpiaban con trapos, ¿no? Se limpiaban con trapos, se volvían a vendar, se ponían ciertos ungüentos y los trapos viejos, pues los tiraban. Pues tus obras así son para con Dios, son como trapos de inmundicia, como los trapos desechos de un leproso, así de asqueroso. Ahora, un trapo de inmundicia también es una segunda cosa, no nada más era cuestión del leproso y sus vendajes, sino también a eso que les ocurre a las mujeres una vez al mes. ¿Okay? Entonces eso, para higiene de las mujeres, obviamente usan hoy día productos femeninos y son desechados. Entonces cuando los desechas, la Biblia lo considera un trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué son las obras tuyas delante de Dios? Un trapo de inmundicia, lo vieras como lo quieras ver. Si desde el punto de vista leproso o si desde el punto de vista femenino, como quieran verlo, es un trapo de inmundicia. Esos son tus obras para con Dios. Y con ellas tratas de ir al cielo. Muchos hacen eso. Mira, Señor, mis obras.
déjame entrar al cielo. Y Dios ve esas obras y dice, guácala. Eso es exactamente lo que son tus obras delante de Dios. Pero los apóstatas dicen, es por obras. No es lo que dice la Biblia. Vamos a continuar. Aquí mismo en el versículo 23 dice al final, a otros tened misericordia. Como les mencioné, es una cuestión de misericordia. Y dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, este tercer grupo de personas al que está refiriéndose, entonces, unos van a ser salvos, otros no van a ser salvos, pero puedo convencerlos de ciertas cosas bíblicas, apologética, y ese tercer grupo es el grupo que nunca van a ser salvos. Pero aún así es mi deber ser misericordioso para con ellos y llevarles el plan de salvación, es decir, el Evangelio, es decir, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Es mi deber hacerlo, aunque ellos no aceptan a Cristo Jesús, jamás. Pero una cosa que dice, tengo que tener cuidado, con temor, de la ropa de ellos. Dice, ¿cómo que voy a aborrecer me voy a tener miedo de la ropa que traen puesta? No tiene que ver con la ropa, sino con la vestimenta de su persona. ¿Sí? Esto tiene que ver, pues, con que yo no me contamine. Hay muchos cristianos que han ido pensando que pueden ir y evangelizar a otros, pero en vez de ser de influencia sobre estos son de influencia sobre el cristiano. Y dice, tienes que tener temor. No vaya a ser que tú te contamines con el pecado de ellos. Aún así, tengo que llevarles el Evangelio por cuestión de misericordia. Ahora déjenme decirles a qué me refiero con cuestiones de misericordia. Fíjense, otra vez, sabemos que muchas personas son muy dadivosas y humanitarias. Muchísimas personas dadivosas y humanitarias. Y ven a una persona pobre en la calle y sienten misericordia por la persona y dicen, ¡ay, pobrecito! Déjame darte comida, déjame darte bebida, hasta dinero te voy a dar, porque eres pobre y yo tengo que ayudarte en tu miseria. Ciertamente, eso es tener misericordia, pero aquí no está hablando de ese tipo de misericordia. La misericordia real no es la ayuda humanitaria y el ser dadivoso con los pobres y con los lastimados y etc. El ser misericordioso, si realmente tienes una verdadera misericordia para con la gente, les vas a dar el plan de salvación. Antes que tu ayuda humanitaria, antes de darles comida física, tu prioridad es darle alimento espiritual. Ahora, si tú puedes alimentar a la persona físicamente con el entendimiento de que te va a abrir las puertas posiblemente para darles el Evangelio posteriormente, adelante. Pero la realidad es que nuestra prioridad siempre es esa: ser misericordiosos por medio del Evangelio. Si no das el Evangelio y simplemente das por caridad, sin dar el Evangelio, entonces no eres misericordioso. No hay misericordia. Si fueras verdaderamente misericordioso, darías el Evangelio. No confundan, el Evangelio no es ayuda humanitaria. El Evangelio es muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y si no eres capaz de dar eso, entonces no tienes verdadera misericordia por nadie. Bueno, aquí tengo un versículo, vamos a leerlo. Zacarías, creo que tiene que ver con lo que ya dije hace unos momentos.
pero de todos modos aquí lo tengo anotado, entonces lo vamos a leer. Zacarías capítulo 3, y vamos a leer, hermanos, del versículo 3 al versículo 5. 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Obviamente hablando de las vestiduras contaminadas, pero nuevamente en la dispensación en la que estamos no se refiere a la ropa como tal, sino a la vestimenta interna. Y el pecado de cada individuo no seas contaminado con. Ten temor de eso. Ahora sí, hermanos, vamos a pasar al segundo tema de estos versículos, que es versículo 24 y 25. Ya vimos lo de apologética, ya hablamos mucho de eso. Vámonos con versículos 24 y 25, que son doxología. Dice la palabra: y aquel, es decir, Cristo, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, esta doxología es preciosísima. Me gustaría poder hacer una serie nada más de estos versículos, o vamos, de los temas aquí indicados. Vamos a verlo. Judas les recuerda a los cristianos lo que Dios está haciendo mientras nosotros esperamos su regreso. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Jesucristo, ¿qué está haciendo Cristo hoy? Digo, nosotros los creyentes aquí estamos y sabemos que Él está vivo y que está a la diestra del Padre, pero ¿qué está haciendo? Está guardando nuestra salvación. Eso es lo que Cristo Jesús está haciendo. La gente no explica eso. La gente piensa: pues Cristo murió, resucitó y allá está en gloria, sentado, tranquilo, sentadito. No, Él está en el cielo en este momento haciendo el trabajo de sumo sacerdocio. Eso lo menciona todo el libro de Hebreos. Entonces, si usted quiere leer qué es lo que Dios está haciendo, Cristo Jesús está haciendo hoy, tiene que leer el libro de Hebreos. Y nos muestra lo que nuestro Señor Jesucristo hace en la actualidad, mientras aquí esperamos su venida. Entonces, hace el trabajo de sumo sacerdote y guarda, cuida nuestra salvación. ¿Por qué? Porque mi salvación es eterna. No hay nada que pueda quitarme la salvación. Muchas personas piensan que pueden perder la salvación. Pues si tú puedes perder la salvación, entonces Cristo no es omnipotente. Claro. Digo, si tú estás diciendo que tú puedes perder la salvación, tú estás diciendo entonces que Cristo es insuficiente y que su fuerza es carente para guardar tu salvación. Si tú piensas que puedes perder la salvación, estás haciendo de Dios, Cristo, insuficiente. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Pablo en cuestión a la salvación guardada por Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, me encanta este versículo. Si no se lo sabe de memoria, le recomiendo que se lo aprenda. 1:12 dice: doy gracias, es el apóstol Pablo hablando, escribiendo, él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No, ¿dónde está? No, hermanos, me equivoqué el versículo. A ver, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador. No. Hermanos, échenme la mano, por favor, donde dice que yo estoy seguro que Él guarda mi salvación para aquel día. ¿Será 2 de Timoteo? ¿Me equivoqué? A ver, 2 de Timoteo 1:12. No. Sí. Uy, 2 de Timoteo. Entonces me equivoqué. 2 de Timoteo 1:12. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 1:12. Dice Pablo: por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Pues él creyó en la persona de Cristo Jesús. Él creyó en Cristo y dice, y estoy seguro. O sea, es la seguridad de la salvación. No la pierdes, estoy seguro. Que es poderoso, es decir, Cristo es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué depositó? Depositó su alma en las manos de Cristo. ¿Para qué? Para aquel día. ¿Qué es aquel día? Pues aquel día que Él muera. Entonces Pablo está diciendo, cuando yo muera, yo estoy tranquilo, porque yo estoy seguro que cuando yo fallezca, mi alma ha estado guardado allá. Yo deposité mi vida, mi espíritu, todo está depositado sobre los hombros de Cristo Jesús, y estoy seguro que Él es más que suficiente. Él es poderoso para guardar mi salvación para siempre. No puedo perder la salvación. Seguro estoy. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este momento? ¿Sentado nada más? No. Hace su trabajo de sumo sacerdote guardando nuestra salvación, porque Él es poderoso para guardar nuestro depósito para el día de nuestra muerte. Hay varios libros también que hablan acerca de la seguridad de la salvación. Vamos a verlo. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5 y versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. El que tiene al Hijo, es decir, a Cristo, el que tiene a Cristo Jesús, dice, tiene la vida. No dice que posiblemente, dice, la tiene. Es una seguridad. Tienes la vida. Si tienes a Cristo Jesús, tienes la vida. Es un hecho. No es que posiblemente lo tengas, es que lo tienes. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Vamos a seguir leyendo. El que no tiene al Hijo de Dios, es decir, el que no ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador, no tiene la vida. Hablando acerca de la salvación eterna de su alma. Si tienes a Cristo, tienes la salvación. Si no tienes a Cristo, no tienes la salvación. Entonces, esto es una aseguranza. O lo tienes o no lo tienes. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no que dice que dudéis o que posiblemente no, para que sepas que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, yo tengo o puedo tener la seguridad de mi salvación porque Cristo Jesús está en gloria guardando mi salvación. Y de eso está hablando Judas. Observen lo que dice Judas. Y aquel que es poderoso, dice Judas, para guardaros sin caída, es decir, salvo para siempre. No pierdes la salvación. Eso es lo que Cristo está haciendo, guardando mi depósito para aquel día. Y hay otros versículos. Vamos a ver 1 Juan 5, 24. 5:24. No hay 5:24. Entonces es Juan. Hermanos, tengo un problema con mis citas el día de hoy. Este sí. Vámonos a este, para no confundirme. Romanos 8:16. Vamos a ver Romanos 8:16. Dice la palabra de Dios aquí en 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces yo sé por el Espíritu de Dios que mora en mí que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él guarda mi salvación y la salvación es para siempre y no la pierdo. Y yo puedo saber que soy quien soy. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si usted habla con la gran mayoría de la población del planeta, si tú le preguntas, cuando tú mueres, ¿a dónde vas a ir? ¿Y qué es lo que dice la gente? Pues sabe. Es la respuesta número 1, aquí en Jalisco, sabe. La otra es, Dios dirá, si mis obras fueran buenas, chance llego. La Biblia dice que tus obras son como trapos de inmundicia, por lo tanto nunca vas a llegar. Y aparte, si tú puedes ganarte la salvación con tus propias obras, ¿para qué entonces murió Cristo? O sea, si tú puedes ganarte la salvación con las obras que haces, entonces Cristo murió para nada. O sea, no había caso que Él muriera. ¿Para qué murió? ¿Para qué tuvo? ¿Para qué es más? ¿Para qué vino y nació si tú puedes ganarte la salvación? Va. Bien. Continuamos. En realidad, cuando Judas
menciona que, bueno, vamos a ver esto. Entonces, cuando Judas menciona esto en el versículo 24, que Él es poderoso, Él está hablando de la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una cuestión teológica, es un atributo natural de nuestro Señor Dios. Si seguimos leyendo, dice, y presentaros sin mancha, es decir, justificación. Él me presenta delante de Dios Padre sin mancha. Aunque yo soy culpable de 1001 pecados, y ciertamente no soy inocente para nada, porque no lo soy, ni usted ni nadie, porque todos hemos pecado. Entonces ninguno somos en nosotros mismos justificables. Pero Él me trae delante de Dios Padre sin mancha. Me trae entre la presencia de Dios Padre de forma como un inocente, aunque no soy inocente, porque otra vez no me lo merezco. Es únicamente por su gracia que Él me ha justificado. Entonces, esa frase, y presentaros sin mancha, habla de justificación. Versículo 25. Al único. Bueno, vamos a ver acerca de presentarnos sin mancha. Vamos a ver estos versículos. Romanos 4:25. Vámonos a Romanos. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Dice la palabra: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Él me justifica, no porque yo sea justo, sino porque Él fue justo y Él murió y dio victoria en su resurrección. También lo podemos ver en, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a verlo también en Romanos 5:1. Vamos a ver Romanos 5:1. Justificados, justificación, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo paz para con Dios, o puedo estar tranquilo con Dios porque yo soy hecho justo. No porque yo sea justo, sino porque Él es justo. Y yo estoy en Él. Y por Él es que yo soy declarado inocente, cuando en realidad no lo soy. Eso es un regalo no merecido. Gracias. Okay. Vamos a ver otro versículo. 5:9. Ahí estamos. Entonces 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, porque yo estoy justificado en Cristo Jesús, soy salvo de la ira. Es decir, soy salvo del infierno. Es un hecho, soy salvo. Pero observen lo que dice. Por Él seremos salvos. No dice Mahoma, no dice Buda, no dice María. Dice, por Él somos salvos. Por cierto, hablando de verdades bíblicas, en ningún lugar en la Biblia vemos que María salva. En ningún lugar. No existe que María haya salvado a nadie en la Biblia. No existe, ni una sola ocasión. No hay mención. Al contrario, como ya dije, ella misma dijo que ella requería de un Salvador. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Un último versículo vamos a ver para esto. 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 11. 1 Corintios 6, 11 dice lo siguiente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces soy justificado por Él y por nadie más. Ahora, regresando a nuestro estudio de Judas, ahí estamos en estos versículos, dice, al único. Esto está puesto aquí por cuestiones de idolatría. No hay otros fuera de Dios. Dios es único. No hay otro que dé la salvación fuera de Cristo Jesús. No hay. Él es el único. No hay otros dioses. No hay otros santos a los que yo me pueda encomendar. No hay nadie que me pueda traer salvación más que el único. Porque todos los demás no satisfacen. Vamos a verlo. Él mismo lo dijo, que es el único. Isaías capítulo 45.
versículo 5. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Entonces, no hay otro Dios. El único es Él. Para aquellos que se arrodillan delante de estatuillas, de estatuas de barro, de estatuas de madera y estatuas hechas de mano, pues esos son sus ídolos, esos son sus dioses. Están venerándolos, están alabándolos, están adorándolos, están orando para sus estatuas, para con sus figuras, para con sus imágenes. Eso es idolatría. Y ninguno de ellos puede hacer nada para ti. Porque Dios es único, es decir, no hay otro fuera de Él. De hecho, Éxodo 23 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, si tú tienes imágenes en tu casa, estatuas, algún nicho, estás teniendo dioses delante de Dios. Y un Dios, según Pablo, no es nada más que una ofensa y una blasfemia delante de nuestro Señor Dios. Él es el único. Si tú veneras a quien sea fuera de la persona de Cristo Jesús, eres un idólatra. Y aborreces a Dios. Y Dios te aborrece a ti. Escúcheme bien. Si tú veneras a quien sea que no sea la persona de Cristo Jesús, tú eres un aborrecedor del verdadero y único Dios. Y Dios te aborrece a ti. Okay. Y muchos dirían: no, Dios es puro amor. No, Dios aborrece y Dios odia. No nada más al pecado, sino al pecador también. Ahora, no me voy a meter en eso porque sería salirnos completamente y no tenemos tiempo. Versículo 26 de nuestra lectura. 25, perdón. No es 26. Ok. Al único y sabio Dios. Cuando habla acerca de la sabiduría de Dios, obviamente está hablando de su omnisciencia. Está diciendo que Cristo, que Dios, todo lo sabe. Él es sabio, Él todo lo sabe. Otro de los atributos naturales de Dios. Ahora, observen. Quiero que pongan mucha atención a este versículo. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A ver, ¿qué estoy leyendo? Pues Judas, el medio hermano de Cristo. Recuerden, María tuvo muchos hijos. Sí, muchas personas dicen: María siempre virgen. Eso no es posible. ¿Ustedes creen que José se iba a aguantar las ganas? Él no tenía el don de la abstinencia. Como cualquier hombre casado, no tenemos el don de la abstinencia. José tampoco lo tuvo. De hecho, la Biblia menciona por nombre los hijos de María. Entre ellos, el que escribió el libro de Judas. Es decir, el medio hermano de Cristo Jesús. Él es quien escribió este libro. Y él, fíjense lo que dice. Él está diciendo de su medio hermano: Él es Dios. Fíjense. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo. Entonces Él está diciendo que su hermano es Dios mismo. Imagínense qué difícil ha de haber sido eso para el hermano de Jesús, decir: mi hermano es Dios. Si ustedes recuerdan, los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo sí fueron salvos,
pero fueron de los últimos en recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Ellos no fueron salvos de forma inmediata reconociendo quién era su persona. Porque ¿cómo voy a admitir que mi hermano con el que yo crecí y comí, hice travesuras y todo? ¿Cómo voy a creer que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, mi Señor, y Él es Dios? Nah. Les costó mucho trabajo a los medios hermanos de Cristo aceptar su deidad. Pero Judas, al igual que los demás, lo reconocieron. Y él dijo claramente, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, quien es Cristo Jesús. Sea gloria a Él y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Es decir, Él está admitiendo que su medio hermano Jesús es eterno. Entonces Él admite que Dios es todopoderoso. Él admite que Dios es providencial. Él admite que Dios es el único, que no hay otro Dios fuera de Él. Él admite que nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene derecho a la gloria y a la majestad, y que toda potencia y todo en este universo es de Él, porque Él es Dios eterno. Wow. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo es Dios? ¿Lo dice la Biblia? Vamos a ver un par de versículos. Primero vamos a ver el original en el Antiguo Testamento, y luego vamos a ver la respuesta en el Nuevo Testamento. Vamos originalmente, para ver el original, en el Antiguo, Isaías. Estamos viendo mucho Isaías hoy. Isaías capítulo 9, muy famoso, lo usamos siempre para Navidad, pero observen lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hablando de Cristo Jesús, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Fíjense cómo se va a llamar. Dios fuerte. Entonces Cristo es Dios fuerte. Cristo es considerado también llamado aquí Padre eterno. Entonces Cristo es el Padre eterno, el príncipe de paz. Entonces este niño que vendría es admirable, consejero. Este niño es Dios fuerte. Cristo Jesús que nació es Dios fuerte. Ahora, cuando Cristo finalmente nació, esto es lo que dice de su nacimiento. Mateo, capítulo 1. Y versículo 23. Vamos a leer el versículo 23. Mateo 1:23. Entonces, cuando el niño ya nació, Cristo Jesús, ahora observen lo que dice el 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, Cristo Jesús al nacer es Dios fuerte, Padre eterno, Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, ¿es Jesús Dios? Sí. Hasta su mismo medio hermano lo aceptó como tal. Hasta su propia madre lo aceptó como tal y dijo, Él es mi Salvador. Wow. Y hoy tenemos en la actualidad un gran grupo de escépticos que dicen, Jesús no es Dios. Ahora vamos a ver otros versículos. El original, en Éxodo. Vamos rápidamente a Éxodo. Capítulo 3. Ahora, por si usted quería saber cuál es el nombre de Dios, aquí viene. Muchos, los testigos de Jehová siempre pasan y tocan las puertas de la gente, ¿no? Y una de las primeras preguntas es, ¿sabe usted cuál es el nombre de Dios? Y obviamente ellos quieren que tú digas Jehová, porque ellos son testigos de Jehová y es el único nombre que reconocen. Falsos, claro. Hace unos años vinieron a mi casa y me dijeron, ¿sabe cuál es el nombre de Dios? Y le dije, sí, Adonai, Hashem, Elohim. No, y empecé a mencionarlos y todo. Y dice, no. Yo mencioné todos los que me acordaba, Shaddai, etc. Mencioné todos los que mencioné, él,
Y hice todo lo posible por no mencionar Jehová, porque ya sabía para dónde quería ir la persona. Pero ¿quieren saber ustedes el nombre de Dios? Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3:14, Dios dice cuál es su nombre. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, el yo soy es el título. Le vas a decir a Israel que yo soy, me envió. ¿Ese es un nombre, yo soy? Sí, es un título. Es una forma de conjugación. Yo soy. Conjuga la palabra ser. Yo soy, tú eres, nosotros somos, etc. Entonces, la conjugación de la palabra soy. ¿Por qué? Porque Dios es el ser. Él es el ser. Él es el yo soy. Él es el ser que trae vida a todo otro ser. Entonces su título es, Él es el ser, Él es el yo soy, el ser. Es el nombre de Dios. Él es el creador, el ser que trae vida a toda otra creación, a todo. Sin el ser Dios, sin el yo soy, nada existe. Ahora, vamos a ver en el Nuevo Testamento qué es lo que dijo Cristo. Juan, el Evangelio de Juan. ¿Sí? El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 24, 8:24. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: por eso os dije, o sea, Cristo Jesús es quien está hablando aquí, y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo Jesús estaba diciendo: si ustedes no creen que yo soy, el yo soy, tú vas a ir al infierno, en tus pecados moriréis. No vas a ser justificado porque no crees en el ser, no crees en el yo soy, no estás creyendo en mí. Yo soy, Éxodo 3:14. Yo soy aquel. También lo podemos ver en Juan 8:58. Vamos a ver Juan 8:58. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero recuerden que Abraham vivió un par de miles de años antes que nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo aquí: antes que Abraham fuese, yo ya había existido. Yo fui antes que Abraham. Yo soy. Jesús es Dios. Por último, Juan capítulo 20 y versículo 28. Juan 20:28 dice lo siguiente: entonces Tomás respondió y le dijo, recuerden, Tomás es el que no creía que Jesús había resucitado, y observen lo que dice el 28. Tomás el que dudaba, dice: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios. Todo aquel que diga que no lo es un falso maestro. Todo aquel que dice que puedes ir al cielo por tus obras es un falso maestro. Todo aquel que dice que Dios no es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es un falso maestro. Todo aquel que dice que puedes ir al cielo por otro nombre, por María, por Buda, por Mahoma, por quien sea, es un apóstata. Que es mi trabajo y el suyo también, es defender la fe. Contiende ardientemente. A algunos convenced, a otros salvad, a otros simplemente tendes misericordia, con cuidado. No vaya a ser que tú te contamines. Romanos 9:5.
Más claro, Romanos 9:5. Vamos a ver Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Cristo es Dios. Ahora nos vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que hemos tenido de estudio acerca de la doxología y la apologética en estos últimos versículos del libro de Judas. Gracias, Señor, por permitirnos terminar este libro el día de hoy, y de qué manera, de qué forma, con una doxología tan preciosa. Gracias, Señor. Bendecimos su nombre, engrandecemos su nombre, porque sabemos que usted es creador del universo. Usted es el ser que ha creado todo otro ser. Usted es el yo soy. Su Hijo Jesucristo es Dios y Él es el yo soy. Gracias, Señor, por su omnipotencia, por su omnipresencia, por su omnisciencia, por su eternidad. Gracias, Señor, le damos porque estamos puestos sobre una roca firme, la cual es Cristo Jesús, nuestro fundamento, y ciertamente no estamos poniendo nuestras creencias sobre lo que nos dice el hombre, sino lo que nos dice su palabra por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, le damos por su salvación preciosa, porque la salvación depende de usted y no de nosotros. En el nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Señor, Salvador y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén.